Estoy emocionado hoy de invitar a mi buen amigo el pastor Mike al stream de hoy. El pastor Mike es un pastor de élite, un fundador, un líder global de la iglesia V1 en Nueva York y también tiene muchos campuses en el mundo. De hecho, la semana pasada, el equipo de investigación de Lifeway, que investigó 13,000 iglesias, encontró que la iglesia V1 es la número 26 iglesia creciendo más rápido en Estados Unidos. Es increíble lo que Dios ha estado haciendo y he tenido la oportunidad personal de albergarlos en Hungry Gen y también de estar en su casa, ver su familia y ver no solo la iglesia del pastor, sino ver a su familia, conocer a los miembros de su equipo, tener a nuestros miembros de equipo, ir a su lugar y aprender y observar y más importantemente tener la chance de estar con este hombre de Dios en un sauna y eso justo ahí hace que la relación vaya a otro nivel. Así que tenemos un ADN muy parecido por el avivamiento, por construir una iglesia local, hacer un equipo y también tener un YouTube al mismo tiempo. Estoy súper emocionado por lo que Dios está haciendo con su vida y lo que está por liberar en los próximos meses en toda la nación, en los cines. Pero bueno, primero y antes que nada, Pastor Mike, bienvenido y ¿cómo estás? Es tan bueno estar aquí, Pastor Vlad. Me pongo súper emocional cuando hablas de mí así, liderando a mi familia, porque tu familia es básicamente tu currículum en el ministerio. Y es realmente tan importante. No vamos a contar la historia del sauna, pero déjame contarte que Vlad es una de las personas más fuertes que he conocido en mi vida. Lo voy a decir así, pero también puedo probar que un siciliano, un italiano puede compartir con él. Y tenemos el fuego del Espíritu Santo juntos. Y lo último que quiero compartir es, para muchos de ustedes viendo ahora, que atraviesan temporadas de soledad y se sienten como que nadie los entiende, o no hay nadie como tú allá afuera, yo te diré, si tú te mantienes fiel con lo que Dios te llamó a hacer, Él te encontrará con gente que es similar, que tiene un ADN espiritual similar. Conocer a Pastor Vlad fue una de las más grandes alegrías de mi vida porque yo estoy en la costa este y soy la única persona loca lo suficiente como para estar expulsando demonios en esta parte del país, construyendo una iglesia local y también llevando gente de la liberación al discipulado y llevándolos a su destino. Y es lo mismo que están haciendo en Hungry Gen con Pastor Vlad en la otra costa. Así que quiero agradecerte tanto. Estamos locos de la misma manera y es de la buena manera y es por Jesús. Y nuestra iglesia te adora, Pastor Vlad. Cada vez que vengas, cada vez que hablo con los miembros de nuestro equipo, absolutamente reciben no solo la unción y la impartición, sino también ese corazón pastoral que tú llevas y que siempre es una alegría hospedarte y tenerte en Hungry Gen, pero mucha gente no sabe tu historia. ¿Sabes? Ven la gloria, pero necesitan saber la historia. ¿Puedes contarnos un poco sobre tu infancia, cómo creciste y cómo de hecho llegaste a conocer al Espíritu Santo? La oración que hiciste a los 15 años para que el Espíritu Santo se volviese real. ¿Podrías darnos un poco de trasfondo de antes de sumarte al ministerio, sino de tu niñez y tu encuentro con el Espíritu Santo? Sí, te daré la versión rápida. Mi madre aceptó a Cristo como un adolescente en una iglesia nazarena y en esta iglesia no creían en el Espíritu Santo o en los dones del Espíritu Santo de la manera en que nosotros los conocemos. Y ese fue el entorno en el cual mi madre, que afortunadamente no realmente creía en esto, ella volvió a su casa como adolescente después de encontrarse con un pastor de la juventud y él diciéndole que el Espíritu Santo no se mueve como hacía en el libro de Hechos. Y ella comenzó a alabar a Dios desde su propio piano y espontáneamente fue bautizada por el Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas. Y años después de eso, ella estaba básicamente volviendo a caer atrás en su progreso espiritual. Se casó con mi padre y fue víctima de victoria doméstica, mucho abuso. Mi padre la engañó y se terminaron separando más o menos en el momento en el cual yo nací. Y por los primeros
5 años de mi vida nunca vi a mi madre feliz, nunca vi nada de alegría, y ella entraba y salía de relaciones, y no solo eso, pero una gran rotura y mucho trauma. No, ni siquiera sabía que ella conocía al Señor porque nunca fuimos a la iglesia, ni nada así. Y un día estaba leyendo el diario ella, y había un anuncio clasificado donde un pastor local estaba buscando a una líder de alabanza, y mi madre literalmente levantó el teléfono y le dijo: yo podría ser tu líder de alabanza. Se le dice al pastor: pero el único problema es que me alejé de Cristo. He entrado y salido de relaciones. Mi vida es un desastre, estoy fumando cigarrillos, estoy bebiendo. Hace mucho tiempo que no voy a la iglesia. Y ese pastor le dijo: ¿sabes qué? De hecho, voy a ir a tu casa con mi esposa y vamos a traerte de vuelta a Cristo y serás nuestra líder de alabanza. Y cuando eso pasó, ese es uno de mis primeros recuerdos, es ver a este pastor y yo estar me pongo tan emocional contando esta historia porque él llegó a nuestra casa y él llevó a mi madre de vuelta a Cristo y ella estaba llorando. Y eso cuando yo tenía 5 años, y le pregunté cuando me puso en la cama esa noche para entender por qué estaba tan feliz. Y recuerdo que ella sonreía y reía después de esto. Decía: ¿por qué? Porque acepté a Jesús. Y en una manera muy simple, yo dije: bueno, yo quiero a Jesús también. Así que dije la plegaria de los pecadores con ellos desde los 5 años, pero no fue hasta los 15 años que tuve un encuentro con Dios. Entonces lo que pasó es, yo atravesé mucho más dolor y trauma después de eso, porque sabes cómo puedes estar salvado pero seguir en cadenas. Mi madre estaba salvada pero seguía en cadenas. Ella no sabía sobre liberación, sobre maldiciones generacionales. Ella sabía el evangelio e íbamos a la iglesia, pero luego de varios matrimonios fallidos y 4 hijos más, cuando yo tenía 15, siendo el mayor de los hermanos, mi madre está soltera de nuevo. Y yo estaba traumado, Vlad. Era muy introvertido y realmente no quería hacer nada ni tener nada que ver con la mayor parte de la gente. Íbamos a la iglesia todas las semanas, pero yo lo odiaba. La iglesia para mí era como: no lo entiendo. Pero secretamente estaba obsesionado con leer las escrituras y había leído desde Génesis al Apocalipsis todos los 66 libros de la Biblia canonizada una y otra vez a través de distintas traducciones desde niño hasta adolescente. Pero no fue hasta los 15 años, la última vez que estaba leyendo la Biblia completa, hasta tener este encuentro, que me detuve en el libro de Hechos. Y en Hechos capítulo 2 estoy leyendo sobre Pedro siendo llenado con el Espíritu Santo y fuertemente declarando el Evangelio, y 2,000 personas son agregadas al reino. Y recuerdo leerlo casi como una novela, como un drama. Y digo: Pedro, este tipo está loco. Porque bueno, yo era como un adolescente, entonces yo entiendo todo. Y siento: este tipo, Pedro, es medio tonto. ¿Por qué él sería el elegido? Y ahí es cuando me hizo el clic. Ese es todo el punto. Dios toma a las cosas simples del mundo a confrontar a las supuestas sabias cosas, y a los descalificados a retar a los calificados. Y me senté en el borde de mi cama y dije: Dios, si puedes usarme, úsame como a Pedro. Si tu Espíritu Santo es real, quiero el bautismo del Espíritu Santo. Fue una plegaria simple como esa y tuve un pentecostal personal, Vlad. En mi mente, el viento estaba volando por la ventana tan fuerte que iba a romper las cortinas. Y empecé a hablar en lenguas. De hecho, no sabía que era algo espiritual, que era una victoria, porque me paré y físicamente cerré la ventana. Algo estaba pasando. Y luego de ese momento es cuando básicamente Dios llamó a mi número. No fue más de un mes después que una mujer en las calles de Chicago se me aproximó y me dijo que había tenido un sueño de que yo predicaba en una iglesia y se abría ahí un avivamiento. Tú no eres un extrovertido, no eres una persona que ahora, como cuando yo te veo, yo estaba en restaurantes contigo y ahora sos muy extrovertido. Hablas hacia afuera, hablas con básicamente todo el mundo, tienes esta unción evangelística. Entonces, cuando escucho que eras introvertido y tenías miedo de hablar enfrente de la gente, digo: no puede ser Mike. Ese es mi pasado, no puede ser el pasado de Mike. Bueno, no, ¿sabes lo que es gracioso? Es
La única gente que sabe esta versión de mí es como mi familia, la versión antigua de mí. Si tú les preguntas a ellos, a mi madre, todo eso, sí, él era así, él no hablaba con nadie, era tímido y de hecho yo rechazaba a la gente. Y ahora es gracioso porque todavía no me considero extrovertido, pero yo amo a la gente porque tengo compasión por ellos. Entonces cuando veo a extraños, de hecho me agradan. Cuando veo a otra gente, me veo a mí mismo en ellos y los trato como quisiera que se me trate a mí cuando yo estaba deprimido, con ansiedad o con miedo. Entonces es re importante para mí tratar con gente de la manera en la que me gustaría que interactúen conmigo. Y es loco porque ese segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles, ese momento me pasó a mí cuando le di al Espíritu Santo permiso y tuve una fortaleza sobrenatural, pero tuve que activarlo. Y puedo decirles a la gente, puedes recibir una impartición, quizás el pastor Vlad te ponga manos, imponga manos o una oración, pero la activación, aunque nos diga decirles a la gente, déjame activarte, la activación no pasa hasta que tú no avanzas y haces lo que Dios te ha llamado a hacer. Para mí, yo le dije a esta mujer que había tenido este sueño profético de que predicaba en su iglesia, le dije sí. Y ella apareció una y otra vez y me seguía preguntando esto. ¿Y tú todavía eras un adolescente de 15 a 16 años? Sí, correcto. Y nadie me veía a mí como un predicador, nadie me veía como algún tipo de ministro. De hecho, ni mi propia madre sabía. Yo estaba secretamente leyendo la Biblia de tapa a tapa. Y cuando esta mujer apuntó a mí, porque estaba caminando por las calles, me vio y realmente casi se asustó. Me vio, sus ojos se agrandaron y me dijo, nunca te he visto en la vida real, pero te he visto en tu sueño, en mi sueño la otra noche. Y predicaste en mi iglesia y se abrió el avivamiento, eras tú. Tenía casi miedo. Yo dije, mujer, estás loca, déjame tranquilo. Pero luego ella sabía que yo estaba saliendo de esta iglesia, ella vivía en esta cuadra, en un barrio del sur de Chicago, y venía cada semana a encontrarme y me decía, ¿cuándo vas a hacerlo? Sé que tuviste este sueño. Y en un punto, mi pastor nos invitó, a mí y a ella, a la oficina, e intentó explicarle a ella que no me conocía, que yo era introvertido, que no era un predicador. Y el pastor le dijo a esta mujer que no lo ibas a hacer, que tú directamente no podrías hacerlo. Esta frase que me quedó grabada. Y hubo algo de él diciéndome que yo no podría hacerlo. Y yo ya había sido lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu, y siento que eso lo disparó, hizo cambiar y me dijo, no, lo haré. Todos estábamos sorprendidos, como, ¿qué acabo de decir? Y sí, a los 15 años de edad, esto eran los 90s, tuve que conseguir un traje para predicar el sermón, porque en aquel momento solamente predicabas en trajes. Y yo fui a esta iglesia porque la mujer le pidió al pastor hacer un servicio especial a su pastor para invitarme a mí, y él dijo que sí. Yo llegué, hice el servicio y en los primeros 15 segundos de mi sermón estaba temblando, mi mano estaba temblando, no podía ni sostener el micrófono, y luego, después de 15 segundos, sentí como el golpe de un rayo que me dio, y ahí empecé con toda, lo mismo que la gente me ve a hacer hoy. Fue casi como si no hubiera aprendido a predicar, recibí el don de predicar, y fue como simplemente encender la luz. Estaba apagado cuando tienes la luz completamente apagada, y luego de repente estaba completamente prendido. Y lo que hago hoy, lo que hice estos 25 años, es literalmente la misma cosa que hice en aquel momento. Por supuesto, me he vuelto mejor en el arte de predicar y he continuado a desarrollarlo y estudiarlo. Pero la unción, el don, fue activado en aquel momento. Y piensas que cuando fuiste bautizado en el Espíritu Santo, cuando esta impartición pasó, y cuando esta mujer te dio esta oportunidad, que era definitivamente Dios, porque ella tenía una visión, ni te conocía y había tenido una visión, ¿cómo podías saber naturalmente de tus capacidades si ni siquiera tu pastor creía en ti? Así que definitivamente fue Dios. ¿Te parece que el hecho de estar a los 15 años en el escenario, sientes que eso fue tu activación? Sí, ¿sabes qué es gracioso, Vlad? Que la manera que haces esa pregunta me da una manera de verlo que nunca había visto antes. Lo que me doy cuenta ahora, yo estaba leyendo Hechos 2 cuando Pedro se levanta a predicar. Y de hecho lo que yo dije es, Dios, si puedes usarme como usas a Peter, si puedes llevarme de ser este
este hombre que le tiene miedo a todo. Por ejemplo, Pedro, cuando estaba Cristo siendo crucificado, Pedro lo negó 3 veces, ¿no? Él va de estar tremendamente asustado a realmente ser fuerte por Cristo. Y siento que estaba conectado cuando yo oré esa prédica. Sentí que realmente estaba conectado y simplemente pedí a Dios que me use como a Pedro, que haga algo así con mi vida. Y para ser honesto contigo, me encantaría encontrar a esta mujer de vuelta si todavía está viva. Ni siquiera sé si está viva. He contado esta historia por todo el mundo por los últimos 2 años. Pero siento que aparte de Jesucristo, yo le debo a ella todo. Por cuán radical fue su fe en mí. Y realmente tomar el riesgo en alguien. Y simplemente ella lo sabía, había tenido ese sueño. Y siento que en algún punto le debemos a ella. Y no solo porque le dije no, inclusive cuando Dios me dio la oportunidad, ella realmente era persistente. Si ella hubiese parado de preguntar, si no hubiera sido lo suficientemente sólida en decirme que tenía un sueño profético, hay muchas cosas que podrían haber ido para otro lado y cualquiera que esté viendo esto que pueda haber recibido de nuestro ministerio, podría nunca haber pasado nada de esto. Y eso me hace llorar pensando, ¿qué hubiera pasado si esta mujer no hubiese intervenido? Y siento la unción ahora. A veces eres Billy Graham, pero a veces eres un maestro de la escuela dominical que lleva a Billy Graham a Cristo. A veces eres la iglesia que crece más rápido de América y a veces eres esta madre del sur de Chicago que activa al pastor de la iglesia que más rápido crece de América. Pastor Mike, lo que estás compartiendo simplemente me hace acordar, porque tuve cosas tan similares a lo que tú tuviste, de acuerdo a luchar con las inseguridades, y mi pastor fue quien me activó y me dio la oportunidad de predicar. Pero cuando hablas de esta mujer, yo recuerdo un catalizador. En cada momento en que yo dudé si Dios me había llamado o no, había un servicio en Seattle. Yo era un adolescente y mi pastor llevaba a un grupo de nosotros cada domingo a la noche. De hecho, la iglesia de Rusia funciona así. Tiene 5 pequeños sermones en vez de 1 y nos lleva a estas iglesias para viajar y conocer. Yo tenía 15 años exactamente la misma edad, y estoy teniendo estas ideas y vi a esta mujer solamente una vez. Después del servicio, ella agarró mi mano, me llevó a ella. Pensé que me iba a sacar el brazo. Me mira con estos ojos, sin felicidad, sin alegría, simplemente me mira con ojos de miedo a Dios y me dice, cuando tú estabas predicando y yo estaba haciendo mi pequeño sermón, vi una visión. Y para mí que alguien vea una visión sobre mí era como, wow, esto es Dios. Vi una visión, en tu boca vi una trompeta, pero no salía sonido, salía fuego. No puedo explicarlo. Y tuve realmente la piel de gallina, inclusive cuando hablo de esto ahora. Y ella tomó mi mano y me miró con esos ojos y me dijo, no tengas miedo, harás profecía y cambiarás al mundo. Y tenía 15 años. Yo realmente estoy luchando para pararme enfrente de un grupo de 20 estudiantes en mi clase, en la secundaria. Entonces, eso es mi desafío más grande, ponerme enfrente de gente en la iglesia. Y esta mujer, cuando me dio esa palabra, fue casi como este destino profético que fue activado en mí. Y luego de eso fue muy difícil para mí volver a cualquier otra cosa, porque esta palabra me mantuvo. Y escuchar cómo esta mujer en la calle simplemente habló esta palabra y luego activó este don, activó la unción, es un buen recordatorio para cualquiera que está viendo esto ahora y quizás estás luchando con inseguridades o estás luchando con diferentes problemas. Sostén la palabra que tú recibes. Como Pablo le dijo a Timoteo, no niegues el don que está en ti a través de la imposición de las manos. Confía en eso, especialmente cuando alguien viene y da esa palabra. Sostén esa palabra, porque Dios puede estar usándote. Dios puede estar usando a alguien más para activarte en ese campo. Y si eso de hecho te pasó a ti también, en uno de los encuentros, tú agarraste a un adolescente y quizás lo activaste. Sí, absolutamente. Y sabes cómo es, como dice todo el mundo, este es el chiste de estar con Pastor Mike, y nunca sabes cuándo te va a activar, nunca sabes cuándo te va a decir qué hacer. Y yo amo
llevar equipos por todo Estados Unidos. Y ahora contaré la historia del adolescente, pero inclusive en el Domino Revival Tour, uno de mis guías de seguridad que vino a San Francisco, él estaba como, Pastor Mike, quiero estar aquí para apoyarte y todo eso. Y dije, genial. Y me pregunta, ¿qué puedo hacer? De hecho, quiero que tomes notas porque voy a darte básicamente una idea del comienzo de los servicios. Y él me dijo, bueno. Y comienzo a contarle cómo irían los servicios para que él pudiese protegerme. Y le doy las notas y de repente le digo, bueno, en 5 minutos al escenario. Y él se queda como, ¿qué? Y le digo, bueno, escucha, hijo, te he estado criando, te he estado desarrollando, es tiempo que seas más que un guardia de seguridad. Eres un predicador, ese don está en ti, así que ve. ¿Por qué no me diste tiempo para preparar? ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre prepararte y paralizarte. Y algunas veces cuanto más la gente piensa cosas, comienza a volverse un efecto paralizante. No te voy a dar tiempo de pensar en tu mente. Quiero que salgas ahí y operes en tu espíritu. Porque si no lo pensarás una y otra vez y no servirá. Y este tipo se subió al escenario y algo salió de él. Él y su propia esposa. Se le caía la mandíbula de no poder creer. No sabía que él podía hacer esto. Y la siguiente noche era en Los Ángeles y estábamos ahí en la iglesia de Aimee Semple McPherson, que es histórica. Es donde comenzó con esta denominación. Me tomó toda mi vida en el ministerio llegar a esa oportunidad de hacer ministerio en su templo Ángelus. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Tú subirás ahí y harás lo mismo esta noche. Y él la rompió de nuevo. Y para mí es increíble hacer esto por otras personas porque él lo ha hecho por mí del mismo modo que ese adolescente que yo era. Cuando tú ves el potencial en alguien, entonces estás como, tengo que dar. No es solo que yo crea en ellos, esto es la revelación, no es que yo crea en ellos, es que tengo que creer en el Espíritu Santo dentro de ellos. Y muchas veces otros pastores están como, ¿cómo liberas a tanta gente en el ministerio? ¿Cómo confías en ellos? Yo como digo, bueno, no confío en ellos, pero confío en el Espíritu Santo en ellos. Y es el mismo Espíritu Santo en mí. Y yo creo en el entrenamiento absolutamente. Yo tengo una universidad donde enseñamos, y tú también, y creemos en desarrollar a la gente y entrenarlos, como dice en el libro de Tito o en el 1 Timoteo. Hay algo de empujar a la gente y hacerlos ir, ayudarlos a volar, que es realmente importante. Hay gente que pone en el chat, Espíritu Santo, actívate, actívame. El Espíritu Santo quiere activarme hoy. Y creo que mientras están escuchando, esto es lo que necesitan, pasar de la impartición a la activación. La unción está ahí, es como el pastor Mike cuando él lo menciona, el agua está ahí. Simplemente tienes que abrir el grifo, el poder eléctrico ya está conectado, simplemente tienes que encender la tecla. Y a veces esa impartición está esperando para activación. Y esa activación, tú sabes, requiere salir del reino de lo conocido a lo desconocido, que alguien te dé la oportunidad y que no estás quizás dándote cuenta o quizás no tienes sed por ese don dentro tuyo, pero tienes que dar un paso adelante en fe. Estaba viendo uno de tus streams, Pastor Mike, de hecho, el año pasado, de cuando estabas haciendo el entrenamiento de The Breakers, y una cosa que realmente me hizo ministerio, salté a cuando estabas compartiendo sobre cómo cuando el Señor de hecho te restauró como un ministro. Supe tu historia de cómo llegaste a Cristo y cómo el Señor te activó. Y no luego de eso, cómo te uniste al ministerio, fuiste a la escuela, te casaste. Pero tienes una historia muy única que yo creo que mucha gente podrá encontrar esperanza y redención. Y que también se traduce a través de tus sermones en un sentido de esperanza. ¿Sabes? Como algunas personas predican un avivamiento, pero si te sientes sin esperanza después de eso, te sientes golpeado, tienes un sentido de redención, tú tienes un sentido de redención y restauración. Y yo mencioné esto recientemente. Muchos de nosotros conocemos a Jesús como alguien que salva a pecadores, pero no alguien que restaura a los que retroceden en el camino. Alguien que restaura al apóstol Pedro después de caer en el camino, después de olvidar y de negar a Cristo. Y Jesús dice, sé Pedro que tú caerás, porque tienes mucha confianza, bla, bla, bla. Pero dice, pero cuando tú recuperes la fuerza,
también fortalece a tus hermanos. Y Jesús lo restaura. Y, por ejemplo, Sansón, que pierde sus ojos y visión y todo, y Dios todavía le da esa chance, y de hecho le da una victoria más grande al final de su vida. ¿Podrías compartir cómo fue el trabajo redentor de Jesús en tu vida cuando tú ya eras un cristiano y un ministro? ¿Y cómo te sentiste? Y cómo Dios no solo te restauró tu matrimonio, sino de hecho te restauró a ti como ministro, y básicamente hoy la gente te ve como este increíble hombre de Dios. Pero también hay un trabajo redentor de Jesús que fue hecho en ti como ministro. Sí, absolutamente. Y sin vergüenza diré esta historia porque yo creo que, así como soy vulnerable y transparente, mi esperanza es que la gente diga, bueno, también puedes hacer esto en mi vida, Dios. Y siento que es interesante mencionar a Pedro y cómo las Escrituras literalmente te comandan a que cuando eres restaurado, vuelvas a restaurar y fortalecer a tu hermano. Entonces hay una tarea que se te da inclusive antes de que tú puedes volver. Y esa es la confianza que Dios tiene en la semilla que hay en Pedro, de que Él va a tomar una profunda raíz. Y hay muchos de ustedes viendo ahora que necesitan esta confirmación, porque Dios sabe desde el principio hasta el fin de la historia. Y para mí siempre sentí más como si fuera Jacob luchando con el ángel, y cuando aprendí, lo que amo de Jacob es que él realmente te enseña a cumplir tu destino dado por Dios. La historia de Jacob es tener un destino que nunca se suponía que deberías tener. Y mi plegaria es no cumplir mi destino, ni siquiera sé cuál se suponía que fuera mi destino. Y no sé cuál es el destino. Yo quiero tener el destino que nunca se supondría que debiera tener. Yo no sé si se suponía que a mí se me iba a dar filmar una película, escribir libros, viajar por iglesias por toda América. Y realmente hay algo profundo en mí. Yo siempre estuve luchando con Dios y la gente siente eso en mis sermones, siente eso, como tú dices, en mi ministerio. Para hacer la historia breve, si tú no te metes a trabajar con las cosas de tu pasado, hay ciertos momentos en la vida que se dispararán y estarás enfrentado a confrontar. Entonces, puedes esconder lo que quieras bajo la alfombra y decir que no hay nada, pero literalmente vas a llevarte puesto eso y tropezarte con eso más adelante. Así que para mí es como, cuando tenía 15 años me vuelvo un predicador, predico por todo el oeste por algunos años y luego voy a la universidad. Mucha gente conoce mi historia, algunos no. Yo fui un estudiante de primera generación en ambos lados de mi familia, primera generación universitaria, y ahora estoy en una universidad. Mi primer profesor de biología me dice, voy a usar este tiempo para decirte cómo no hay ningún Dios, y se empiezan a plantar estas semillas en mí. Estoy pensando como, quizás todo el mundo que cree en Dios es ignorante, y empecé a luchar, que pensaba que quizás solo la gente pobre creía en Dios, y esto fue parte de mi historia. Incluso habiendo visto milagros médicamente verificables, esto es lo que el ateísmo y esas semillas hacen, quizás justamente a través de hacerte pensar que es un efecto placebo, una sugestión, que la persona con su propio poder humano, empiezas a pensar estas ideas locas, y me terminé volviendo ateo, lo cual es loco. ¿Cómo puedes pasar de que una mujer tenga una visión profética sobre ti, de que predicarás en una iglesia en milagros verificables médicamente, a luego convertirte en ateo dentro de 6 o 7 años? Y luego estoy en el primer año de universidad, me meto en esta casa aleatoriamente, lo digo esto como entre comillas, porque uno de mis compañeros con el que estaba enganchado terminó siendo un educador teológico de la liga, Ivy League, y él había venido por azar, de casualidad, a ser alguien que estaba haciendo un doctorado, y ahora yo antes era un avivador, y él se entera de esto, y que ahora soy un ateo, y él es como, ¿por qué? Y empiezo a decir esto, y él empieza a destruirme, destruye cada argumento ateo que yo tenía. Porque bueno, entre los 15 y los 18, mucha de mi fe cristiana fue construida en la experiencia. Y aunque yo tenía que leer la palabra, no entendía las apologéticas ni la teología. Entonces, mis bases eran incompletas. Entonces voy a la universidad, este profesor me dice que Dios no existe,
Y así lo pruebo y yo caigo presa de eso y luego Dios usa a este hombre llamado Lamont King Black. Este era literalmente su nombre, un educador teológico que comienza a destruir todas esas fortalezas mentales. Y al final de ese año, conozco a mi esposa Julie. Vuelvo a Cristo y conozco a Julie y todo al mismo tiempo. Así que alabado sea Dios. Alguien ahí me puso la firma. Y para llegar a tu pregunta, yo conozco a Julie y me caso lo más rápido que pueda. ¿Cuán rápido puedo casarme con esta chica antes de que se dé cuenta de que no soy la mejor cosa que le podría pasar? Aunque ella sí es la mejor cosa que me puede pasar a mí. Porque yo estaba como tratando de convencerla antes de que se dé cuenta. Y de repente, bueno, me caso con Julie, me gradúo del colegio y inmediatamente mi pastor local me pone como un ministro ordenado y me pone sobre un grupo de la juventud. Y yo me lo tomo muy en serio. Esta es mi historia de vuelta. Y este grupo de juventud, mi esposa y yo teníamos un corazón tan abierto para la gente perdida. Empezamos a ir a escuelas locales en una camioneta yendo a lugares a buscar gente. Y el grupo de nuestra juventud excede de repente el tamaño del grupo de adultos. Tenemos más chicos en nuestro grupo de jóvenes que adultos en la iglesia. Y no me daba cuenta en aquel momento, pero estaba demostrando el poder apostólico que se me dio para construir. Soy un constructor. Y este grupo empieza a realmente crecer. Estoy tratando de hacer la versión rápida de la historia, pero el Señor me había dado esta palabra profética para mi pastor de que él estaba en pecado, sin confesar, y que Dios iba a darle la oportunidad de exponerlo antes de ser expuesto él. Y si él se expone, hay un camino para la reconciliación, pero si no lo hace, la iglesia se va a perder. A los 22 años trato de tener una reunión privada con mi pastor para contarle sobre esta palabra profética y esto no va bien. Él empieza a manifestarse demoníacamente y a insultarme. ¿Cómo podrías decir esto sobre mí y todo eso? Salgo de esa reunión como, bueno, esta es mi decisión ahora, nos vamos a ir de esta iglesia y yo me imagínate, yo estoy liderando este grupo masivo de juventud con esta nueva esposa y somos como esta pareja de rockstars que está haciendo todas estas cosas por Dios. Y luego nuestra iglesia en ese tiempo estaba creciendo. Todo el mundo quería a este pastor, pensaban que era el mejor tipo. Y yo me voy de la iglesia y el grupo de juventud y todo. ¿Por qué? Porque Dios me dio una palabra profética. Y eso es todo lo que la gente sabía. Entonces yo quedo como un loco. Pero bueno, luego de que nos vamos de la iglesia, te estoy dando la versión rápida, no hay prueba de nada. Yo lo vi proféticamente y de hecho se veía opuesto. Parecía que ese tipo era un tipo increíble, pero Julie de la nada empieza a dudar. Quizás mi esposo Mike no vio de Dios, quizás probablemente es una cuestión de él, está compitiendo con el otro pastor. Todas estas filosofías locas de qué es lo que pasó. Y justo ese tiempo mi padre murió, mi padre biológico. Él murió prematuramente de una enfermedad mental. Pero antes de eso, él había ido a prisión por asesinato. Y yo siempre había tenido esa fantasía de ser reunido con mi padre y que podríamos restaurar nuestra relación. Y cuando me entero de que él había muerto, yo había estado buscándolo y tratando de conectar con él. Y sentí que nunca iba a poder cumplir ese deseo de tener a mi padre. Y con mi esposa habíamos ya tenido un primer hijo, nuestra hija Bella. Y ahora intentamos tener a nuestro segundo hijo y se da un embarazo que se pierde. De hecho, esto nos pasó 2 veces. Luego muere mi padre y luego yo empiezo a salirme de control. En ese momento, yo estaba muy profundamente metido en Mark Driscoll, Hechos 29, la comunidad de la Reforma y toda esta doctrina de las libertades cristianas, de que, por ejemplo, puedes beber. Y entonces el alcohol entra en la ecuación y de hecho entró bajo esta idea de libertades cristianas, pero se convirtió en ebriedad. Empezó a beber más y justo en ese punto mi mujer está como, no puedo ya más tomarlo. Mark es un alcohólico, ahora está borracho todo el tiempo, lo voy a dejar. Y mi esposa me deja.
Y si sabes algo sobre trauma, todo lo que eso hizo fue alimentar el fuego más beber, más todo. Y luego a la altura de todo esto, mi esposa me deja de toda esta gente que yo conocía y de los que había expulsado demonios, los había llevado a Cristo, tenía este grupo de juventud. ¿Están escuchando gente? ¿Escucharon esto? Mike Signorelli, la mujer lo dejó. Él es un alcohólico ahora. Y era como algo increíble, cómo la historia se estaba desarrollando. Y luego, en el pico de todo esto, una de las mujeres que se encontraba con el pastor líder, del cual yo proféticamente ya había predicho esto, empieza a extorsionarlo y enviar toda la evidencia de todas estas relaciones a la iglesia. Entonces mi palabra profética se ve validada al punto en el cual yo estaba completamente tirado, pero ahora estoy al mismo tiempo reivindicado. Y es así como la historia se dio. Y yo rápidamente estoy tratando de dar la versión más rápida de todo esto. Toda esta gente de la iglesia está como Mike Signorelli tenía razón. Era el más profético porque vio esto hace 1 año y medio. Pero ahora no podemos seguirlo a Mike porque Mike es un alcohólico. Era una cosa loca. Y yo realmente llegué al punto donde... Y estoy contento de ser transparente con tu audiencia. Fui directo a los cerdos, ¿sabes? Caí directo ahí. Porque yo pensé que la primera vez que caí fue cuando me convertí en ateo. Y la segunda vez es cuando le dije a Dios, si esto es cuán cruel la vida es, si esto es cuán injusta es la vida, aunque no puedo negar que tú existes, no me gustas. Y si el cielo es estar contigo, entonces envíame al infierno. Yo estaba orando y estaba diciendo cosas así en voz alta porque mi padre había muerto, 2 de mis hijos no habían llegado a nacer. Mi pastor, a quien yo admiraba, mi palabra profética era correcta y ahora ese tipo... A ver, no hay palabras correctas para decir, pero bueno. Yo pensaba que este era mi héroe, mi pastor. Y ahora es como, no tengo pastor, no tengo padre, tengo 2 embarazos perdidos. Mi esposa me dejó, ella ni siquiera se quedó a mi lado. Estaba viendo a Dios y diciendo, sé que existes, pero... ¿a quién le importa? Y yo entré en este nihilismo oscuro. Y todo el trauma de la niñez con el que no habías tratado. Pensamos que porque somos activos, y está bueno que lo estés compartiendo porque puedes tener impartición y activación, pero si no tienes tu pasado también limpiado por Jesús, y si tú no tratas esas cosas, saldrán a la superficie y a veces, como mencionas, saldrán en el tope de tu éxito y tirarte abajo, porque en ese momento tienes la mayor cantidad de gente que podrás dañar, tu familia, la gente que te sigue, y eso es realmente lo que te pasó a ti. Sí, lo es. Y yo había hecho autoliberación, había atravesado liberación, pero me he dado cuenta que había capas en esto, porque fui liberado de un nivel superficial, pero nunca manejé las cosas profundas. Y sabes, inclusive el primer día en que mi hija nació, yo recuerdo estar en el hospital y sostener su mano y sentir este amor. Y era increíble porque yo sentía lujuria por Julie a primera vista, mi esposa, pero luego aprendí a amarla. Es algo que procesas y luego esto es un pacto en el matrimonio. O tú amas a tu madre, pero eso es tu madre. Pero cuando vi a mi hija, era como, wow, esto es lo más cerca al amor incondicional que jamás experimenté. Y no es como ningún otro amor. Y estoy sintiendo esto por Bella y ella me está mirando, este pequeño bebé. Y yo recuerdo que yo fui a casa esa noche y me lavaba las manos y miraba al espejo y me di cuenta, oh no, mi padre nunca sintió eso por mí, que estaba tan mal conmigo o que había mal con él, y colapsé en mi baño. Tuve un ataque de pánico, fue incontrolable, llorar. Y hay gente que está viendo esto ahora y piensa que en cada etapa de tu vida esas heridas pueden reabrirse. Puedes estar caminando por el pasillo de tu boda y darte cuenta que tu padre no está ahí, que eso dispare algo. Y quiero que sientan que esto es 100% real, porque muchas veces ven a los predicadores en el escenario y piensan que tenemos una misión de Dios definida y podemos predicar, pero no ven toda la cosa real que nosotros tuvimos que atravesar antes.
Y para mí todo esto fue súper traumático. Y de hecho, fue cuando yo llegué al fin de mí mismo. Y ahora me sentía totalmente destruido. Había destruido mi hígado, sentía mi cuerpo cayéndose a pedazos y sentí que me estaba literalmente matando lentamente a mí mismo. Y yo ahí estaba, habiendo caído, y cuando llegué al fin de mí mismo, de hecho fue la historia de Job. Estaba viendo la historia de Job y estaba como, Dios, ¿dónde estabas en la crueldad de su historia donde todos mueren, todo se le quita? Y fue Bob Sorge, no sé si alguien oyó de este pastor, Bob Sorge. Yo encontré su historia. Era un líder de alabanza y un predicador que tuvo un daño en las cuerdas vocales y eso quitó su habilidad de predicar o de cantar. Y él fue a Dios y le dijo, ¿cómo podrías hacerme esto? Toda mi vida ha sido en servicio a ti. Y él estaba buscando la historia de Job también. Y la revelación que él obtuvo fue que la misericordia de Dios está en que Dios nunca dejó a Job solo. Lo peor que puede pasarnos es que Dios nos deje solo. Esa es la peor cosa. Y yo siento escalofríos ahora hablando de esto. Sentí que Dios, aunque me golpees, de todos modos, te alabaré. Como hizo Job con la verdadera bendición, que no fueron sus hijos, ni su casa, ni su ganado, ni las riquezas. La verdadera bendición para Job fue la presencia de Dios. Y aunque me golpees, te alabaré, porque la verdadera maldición es ser removido de la presencia de Dios. Esa es la máxima maldición. Y yo recuerdo estar como, ya he perdido a Julie, he perdido mi ministerio, estoy a punto de perder mi salud. No quiero perder la presencia de Dios en mi vida. Eso en mi vida ha sido el premio. Ese es el premio. Y eso es lo que más importa. Y yo recuerdo decir, espera un segundo, porque quizás muera como mi padre biológico, pero puedo elegir no vivir como él. Y luego, esta frase realmente se convirtió en el estandarte en esta temporada de mi vida, y fue la frase, sufre bien. Quiero aprender a sufrir bien, porque mucha de mi cristiandad hasta ese punto se había basado en cómo salir del sufrimiento, y eso es lo que le enseñamos a la gente. Así terminas tu sufrimiento, haz estos 5 pasos y terminas de sufrir financieramente o sufrir en tu mente. Y mucha de nuestra teología tiene que ver con cómo parar de sufrir. Y creo que en ese punto de mi vida lo que necesitaba, y este es el costado más profundo, es aprender a sufrir bien. No sabía sufrir bien porque iba al alcohol. No sabía sufrir bien porque me di cuenta, Vlad, inclusive el ministerio para mí, me di cuenta que era una distracción, porque nunca había aprendido a enfrentar estas cosas, cómo procesar estas cosas. Entonces era como, tengo que sentarme con esto y sufrir bien. Eso es lo que Job aprendió a sufrir bien. Y una vez que lo aprendió, entonces Dios agregó todo de vuelta a su vida. La verdadera historia de Job es que la verdadera bendición es doble. Primero, que él, en la presencia de Dios, Job empieza a darse cuenta de su actividad en su vida y ese es el premio, el hecho de que Dios esté presente. Y número 2, Job aprende a sufrir bien. Y creo para mí que eso fue esta temporada. Entonces la versión rápida es, cuanto más oré esta plegaria, que mi esposa nunca me tome de vuelta porque lo arruiné tanto, que me hace querer llorar, que nunca más puedo ir al púlpito, quizás fui muy lejos con el Señor, pero podré vivir mi vida en rectitud, aunque sea siendo plomero o carpintero, aunque nunca predique de nuevo, aunque nunca tenga una esposa, quizás no haya gracia para mí más adelante en mi vida para tener otra religión. Quizás quiero caminar en rectitud y quiero caminar cerca tuyo. Y yo recuerdo orar así y decir, voy a tratar de ver si Julie me daría una chance más. Y fui a Julie y le dije, sabes, haré consejo cristiano, haré lo que sea. Y pasamos 1 año y medio en consejo, en counseling cristiano, una vez por semana, por 1 año y medio. Y esa fue mi decisión, yo inicié esto. Y le dije a Julie, quiero hacer lo que sea, lo que haga falta. Voy a parar de beber. Y tuve que atravesar una desintoxicación médicamente supervisada. Cuando la gente dice alcohólico, no quiero decir que tomaba mucho. Quiero decir que realmente podría haber muerto. Hay celebridades como Amy Winehouse. Ella era una cantante famosa que murió porque paró de beber.
Si sabes algo sobre el alcoholismo, sabes que el síndrome de abstinencia es severo y que puedes físicamente morir. Es diferente, por ejemplo, que la heroína, que no morirás de sobredosis. Es físicamente imposible, pero puedes morir porque el torrente de azúcar en tu sangre y los electrolitos, te vuelves dependiente del alcohol. Es así de serio. Así que tuve que atravesar una desintoxicación médicamente supervisada del alcohol y fue un tema grande. Y volví a esto y luego volví al counseling con ella y cada semana hacíamos una y otra vez como confrontar cuestiones de nuestro matrimonio que nunca habíamos podido resolver. Y a Julie se le dijo que estaba equivocada en algunas cosas y yo también. Lloramos, reímos, nos enojamos, atravesamos eso por 1 año y medio. Y mi esposa vivía en la casa de nuestros padres. Yo estaba tratando de ser fiel, de ser consistente. Y lentamente las cosas comenzaron a cambiar. Lentamente empecé a ganarme su confianza de vuelta. Y no estaba pensando en el ministerio, no estaba pensando solamente estaba pensando en estar enfocado, ¿sabes? Mi primer ministerio es mi casa, es mi matrimonio. Así que en cierto punto, recuerdo, nuestro matrimonio, nuestros consejeros de matrimonio dijeron: Julie, realmente pensamos que tienes que volver a la casa de la familia. Y nunca conté esta historia públicamente, me está haciendo emocionar, pero gracias por compartir esto, Pastor Mike, porque yo estuve en tu conferencia de matrimonio este año y ver tus relaciones, tú y tu esposa Julie, cómo ambos se aman, cómo ambos se lideran, cómo ambos lo hacen juntos. Es la primera vez que vi la mayor parte de esta historia en esa conferencia de matrimonio. Y realmente me dio un gran ministerio que compartan esto, porque hay tanta gente que tiene crisis en sus relaciones. Y el hecho de que ustedes estuvieran en ministerio y atraviesen todo esto, los traumas del pasado y la gracia que el Señor te dio al final para poder arrepentirte, ir a este counseling y compartir todo esto, es brutal. Pero al mismo tiempo, eso es la reconciliación y la restauración. ¿Cuánta gente piensa que simplemente irá a la conferencia, se expulsarán los demonios y los traumas se solucionarán? Nunca tendré que ir a counseling, nunca tendré que pedir ayuda médica. Instantáneamente mi esposo me perdonará y todo estará bien. No funciona así. Estás mostrando que es doloroso, que la restauración es dolorosa. Nadie automáticamente tiene un buen matrimonio, ¿sabes? Si alguna vez viste el matrimonio de alguien y dices, me encantaría tener un matrimonio así, debo decirte, eso es una construcción. Yo no lo sabía porque piensa en mi historia. Nunca había tenido un modelo de matrimonio. Inclusive en este video, tal como lo dije, todo lo que yo vi fue divorcio. Entonces, cuando te casas y todo lo que conoces es disfuncional, tienes que ser algo que nunca has visto. Y no solo eso, sino que estar casado, tú puedes convertirte en experto de estar casado con tu esposa. Y sabes, lo que tuve que aprender es aprender a Julie, y ella tuvo que aprenderme a mí. Soy un increíble marido para Julie ahora, pero podría ser el peor del mundo para otra mujer si tuviera que empezar de nuevo, porque cada persona es distinta. Y yo no comprendía todo esto, así que atravesamos esto y luego después de 1 año y medio, o quizás un poco menos que eso, recuerdo que dicen que Julie se mudó de vuelta a la casa, ella volvió a la casa y decidimos que íbamos a hacer una ceremonia para renovar nuestras fotos. Y acá es donde se pone escandaloso porque sabes que soy un poco picante y le digo a la gente que sirvo a Jehová. Y dije, bueno, invitemos a todos los haters, toda la persona que habló mal de nosotros, todos los que hicieron chimentos sobre nosotros, todos los que no creyeron en mí, porque sé que mucha gente pensaba que yo estaba perdido, que era una bolsa de basura. Quiero invitar a todos nosotros a nuestra renovación de votos. Y cuando estemos todos ahí, quiero que todos tomemos comunión. Y lo hicimos. Y literalmente dije, la misma sangre de Cristo que me lavó de mis pecados, va a lavarlos a ustedes también. Éramos todos pecadores, todos hicimos la comunión con todos estos haters. Y dije, todos necesitamos la sangre. Hicimos la comunión juntos y fue algo hermoso. Y así realmente es como mi matrimonio se restauró. Y así como fielmente fuimos a la iglesia local. Y puede ser gracioso para mucha gente ahí que me conoce pensar en esto, pero imagínate, yo era el baterista en esa iglesia. Yo simplemente iba cada semana, tocaba la batería y luego me iba a casa. Bueno, eso toma mucha humildad también.
la restauración para ir de vuelta a la iglesia local, de ser esta figura grande. Y eso es honestamente lo que veo. ¿Por qué Dios está bendiciendo tanto? ¿Por qué? Porque no puede confiar en nosotros si no nos pone a prueba. Esto fue una prueba grande y tú la pasaste. Bueno, tengo una historia muy loca porque tú estás sacando este tema y... A ver, yo estaba tocando la batería. Literalmente era el baterista de esta iglesia. Ni siquiera me importa predicar ni nada. Y de repente, el padre de Katy Perry viene a ministerio un día, un domingo. Y él está como, bueno, él tiene muchos álbumes de platino y bla, bla, bla. El padre de Katy Perry viene al ministerio. Yo estoy tocando la batería, estoy haciendo mi cosa, estoy sentado en el sermón. Y él de repente dice, ¿dónde está el baterista? ¿Dónde está el baterista? Y yo levanto mi mano y él me dice, ponte de pie. Y me dice, ahora este tipo, él no conoce mi historia, nunca lo había conocido. Hay toda esta gente en la iglesia y él dice, el Señor me dijo que te diga que Él va divinamente a acelerarte. Vas a experimentar una aceleración divina y Él te va a poner de vuelta en posición como si nunca hubieras fallado, como si nunca te hubieras equivocado. Él te acelerará y empezará a profetizar esto. Y yo estoy como, ¿qué? Y bueno, algunas de las personas en la iglesia conocían mi historia, la mayoría no. Y no fue mucho después de eso que Dios me puso de vuelta en ministerio. Y, ¿sabes? Muchos de ustedes saben el resto. Así que fue una historia de redención increíble. Ahora, todos estos años después, tengo un campus en el norte de Indiana donde todo esto pasó. Compré un edificio cerca de la iglesia donde el primer pastor cayó. Está literalmente en la misma cuadra, Vlad. Y luego hago el Revival, el Domino Revival Tour. Y ese pastor, voy a Northwest Indiana. Tengo más de 1,000 personas en este parque. Estoy haciendo el tour de Domino Revival. Y le digo, ¿quién quiere venir adelante y ser liberado? Y de toda esta multitud veo la cara de este tipo. Y soy como, no puede ser. Es él, es el pastor que primero me ordenó, pero luego cayó. Él viene al frente a través de la multitud y me dice, Mike, estoy listo. Libérame. Y se completó el círculo, literalmente. Logré liberar al tipo a quien yo le había hecho la profecía, quien había caído. Todo se unió en ese punto. Y cuando digo yo predico con esperanza, porque he visto mucho, Vlad. Dios puede restaurar lo que sea. Si tú no estás muerto, no ha terminado contigo. Él puede reconciliar lo que sea si no estás muerto. Para mí, mientras todavía haya tiempo, alguien viendo ahora tiene que creer que una situación puede ser reconciliada, que un matrimonio puede ser restaurado. Si no estás muerto, la única razón por la cual contamos historias es porque un testimonio se convierte en una profecía, declarando a Dios hacerlo de nuevo. Literalmente se convierte en la fe para alguien más, para decir, oh, si Dios puede hacer esto por Mike, puede hacerlo por mí. Pastor Mike, ¿tu visión en las libertades cristianas y el alcohol cambió después de esto? Ok, bueno, me río porque no solo cambió, sino que me he vuelto tan en contra del alcohol y los cristianos, porque esta es la cosa. Es esta vieja frase que dice, hace falta uno para conocer a otro. Y la realidad es que la gente en las libertades cristianas que toma alcohol, ellos saben lo que están haciendo y yo realmente ya no se me puede mentir. Yo sé de qué se trata. Y yo tengo un llamado nazarita. No se trata de lo que puedes hacer, es de lo que deberías hacer. Y pienso que el tema de ser un nazarita es, los nazaritas en la Biblia, los nazarenos, estaban inclusive arriba de los levitas. Mi pregunta es, ¿cuánto me puedo acercar a la línea? No, al revés. No acercarme hasta acercarme al pecado. Déjame darte la más profunda revelación que yo obtuve cuando decidí parar de beber. Y esto va a ayudar a alguien. Porque esto es un ángulo distinto. Es una perspectiva distinta de por qué los cristianos no deberían beber. Al comienzo de Cristo, su ministerio, su primer milagro, cuando se les acaba el vino en una boda, Él convierte el agua en vino para que puedan continuar la celebración. Y al final del ministerio de Jesús antes de la cruz, Él literalmente reprende a sus discípulos y les dice, ¿por qué no se quedan una hora más orando, siendo sobrios y vigilantes? Entonces, al comienzo de su ministerio, tiene una reputación por ser glotones y borrachos, porque es un grupo de 13 hombres que está viajando por aquí.
y seguro que hay un espíritu de alegría entre ellos, pero tiene esta reputación de ser borrachos y glotones. Y al final del ministerio cristiano, antes de la cruz, él literalmente está reprendiéndolos y diciéndoles, sean sobrios y sean vigilantes. Así como nos acercamos al fin de los tiempos, el tiempo está transicionando ahora. Este es un tiempo de sobriedad, es un tiempo de vigilancia. Hay algunas cosas de las que tienes que alejarte. Hay algunas cosas con las que zafaste. Pero esta etapa ya terminó. En el mundo necesitamos desesperadamente que seas vigilante. Nos estamos quedando sin tiempo. Cuando Jesús está quedando sin tiempo antes de la cruz, Él está como, hey, es tiempo de ser serio ahora. Aleja la borrachera y trae la sobriedad. Y siento que para mucha gente es como, wow, mira los signos del tiempo. Mira los dolores de la tierra. Las cosas están más oscuras. Ni siquiera necesitamos tener una conversación sobre libertades cristianas más. Esa conversación fue en 2012, fue hace 10 años. Y ya cada uno de nosotros tiene que estar sobrio por cada segundo de cada día para que podamos cumplir lo que Cristo tiene para nosotros. Porque estamos llegando al fin de los tiempos. Eso es tan bueno. Y quiero que para aquellos que discutan eso todo el tiempo, para las libertades cristianas, nosotros no creemos en eso. Somos salvados por las buenas obras de cualquier modo, pero al mismo tiempo creo que para nosotros como ministros, que empezamos a ver alcohol, entretenimiento, videojuegos, cualquier cosa que entumece nuestro dolor, muchas cosas es simplemente vivir una vida para entumecernos o para nutrirnos, y podemos elegir una o la otra. Simplemente nos entretenemos o vivimos nuestra vida edificando nuestro espíritu. Una vez que encuentras la cura para ese dolor, para esa herida, ese trauma, ya no hay más necesidad de esas cosas que cubren el dolor. Así que es muy importante lo que has resaltado. Durante los tiempos del COVID, por ejemplo, ya habías lanzado la iglesia V1 en Nueva York. Y hay mucho material. Y ahí es cuando empecé a notarte por primera vez. Primero te vi en el stream de Isaías, pero también te veía con el teléfono caminando por las calles de Nueva York. Y sabes, Pastor Mike, yo no envidio tu tarea de estar en Nueva York. Siento que tienes un trabajo duro en Estados Unidos. Fui algunas veces a New Jersey, en el área de New York. Yo estaba como, wow, me siento mal por Mike. Recuerdo una vez que estaba con los chicos, como, ¿qué hizo? ¿Qué caso de pecado hizo para que Dios lo envíe aquí en un tipo de castigo? Bueno, ahora sabes. Pero definitivamente eres tan valiente de estar en una de las áreas más desafiantes de los Estados Unidos. Desafiante no solo espiritualmente, pero en todo punto. Llegar de punto A a B. Las reuniones que tuvimos ahí, el aire acondicionado no anda y el lugar nos echa. Estoy como, ¿eso está pasando ahora en Estados Unidos? Así no funciona en mi lugar. ¿Puedes contar un poco más durante el COVID? Y sé que esto no solo pasó durante el COVID, pero definitivamente empezamos a llevarlo a otro nivel en el ministerio online y de liberación y sanación y palabras proféticas. Tu ministerio realmente comenzó a cambiar. Conozco mucha gente que empezó a conocer el ministerio. ¿Puedes contar sobre esto? Sí, de hecho fue mi esposa, que de vuelta es un círculo completo, nuevamente. Porque piensa esto, mi esposa y yo nos reconciliamos en nuestro matrimonio y eso se convierte en el ímpetu para mí para saltar a un ministerio global. Porque fue mi esposa que me dijo, tienes que ir online, tienes que hacer vivos, tienes que hacer ministerio a la gente a través del teléfono. Y ella estaba realmente sintiéndose desalentada, escuchándome en el teléfono todo el día. Yo estaba dándole ministerio a toda la gente de nuestra iglesia individualmente todo el día, ayudándolos con su matrimonio, ayudándolos con su familia, ayudándolos con lo que sea. Y ella estaba como, Mike, te vas a quemar así. No puedes seguir así individualmente para siempre. Inclusive aunque hagas 10 personas al día, son 10 horas, 7 días a la semana. No puedes realmente tocar cada vida de nuestra iglesia así y te vas a quemar. Tienes que simplemente hacerlo en tu teléfono, salir en vivo para que todo el mundo pueda recibir de ti. Y ese cambio generó un camino mucho más sostenible. Y mi esposa se sentía mal por mí y le dije a Julie, esto me da cringe, me da miedo, no quiero ser un influencer, no quiero ser una de esas gentes, tipo, ¿qué pasa, gente? Pero bueno, cuando llegó la pandemia, no quedaba otra. No quería convertirme en uno de esos tipos, pero cuando vino la pandemia, yo venía de una tradición llamada pentecostalismo, y los pentecostales, ellos hablan de santidad y pureza y rectitud, y tratan
como los pentecostales siempre se tratan de ser auténticos y tener el aceite y no querer ser vistos y no hacer tu ministerio algo muy conocido. Así es como hablan. Y fui criado con la idea de tener tu propio ministerio, que como algo maligno. ¿Por qué harías eso? Y Julia estaba tratando de romper todas esas estructuras y en la pandemia esto empieza a empeorar, empeorar, empeorar. Y yo no soy dueño de ninguno de mis edificios en Nueva York, al punto de esta conversación. Y no podía reunirme físicamente porque estos edificios estaban forzados a ser cerrados y no tenía control sobre eso como alguien que arrienda. Entonces, finalmente, dije, bueno, haré la idea de Julie. Y salí en vivo algunos días y tuve quizás 50, 60, 70, 80 personas viéndome en vivo, lo cual pensaba que era bueno. Era como, bueno, si tuvimos 80 personas en un cuarto, eso estaría bueno. Y luego el video tenía quizás 200, 300 vidas y era bueno, si tuviera 300 personas lo vieron. Y de repente un día me estoy quedando sin ideas y estoy notando que la gente en los comentarios está hablando y digo, esta gente necesita liberación. Ni siquiera lo saben, pero necesitan liberación. Me doy cuenta por lo que escriben. Y digo, esto es una de las cosas que el diablo piensa que no haré. Porque esa es una de mis definiciones de propósito perfecto. Los cristianos dicen, ¿cómo descubriré mi propósito? Bueno, haz lo que el diablo no piensa que tú jamás harías y ese es tu propósito. Lo que sea que el diablo no piensa que tú harías, hay propósito ahí. Porque esa es toda la Biblia, básicamente. Es hombres y mujeres haciendo cosas que el enemigo no piensa que harán. Entonces, estoy pensando, el diablo no piensa que yo saldré en teléfono esta vez y haré liberación. Ese día en particular, yo salté y dije, bueno, voy a empezar a predicar sobre demonios y luego en la conclusión de esta enseñanza voy a expulsarlos. Y de repente Vlad va de 50, 80, 100, 200, 300 y no recordaré, nunca lo olvidaré, explota 1000, 2000, 2.7 mil, 3000. Estoy como entrando a full. Leviatán, Jezabel, San, y en los comentarios se vuelven locos. Estoy vomitando. Al costado del camino tuve que parar mi auto. ¿Qué me está pasando? No puedo parar de bostezar. Estoy tosiendo. ¿Qué está pasando? Estoy en Jamaica. Estoy en Inglaterra. ¿Qué está pasándome? Y en el lapso de unos minutos, esos mismos comentarios, me sentí increíble ahora. ¿Por qué me siento tan bien? ¿Por qué nadie me dijo sobre esto? Y dije, bueno, ok, esto es guerra. Esto empieza ahora. ¿Fue la liberación algo que tú habías estado practicando anteriormente en una forma regular? Sí, yo ya practicaba liberación y de hecho venía siendo rechazado por causa de ministrar liberación desde 1998. Esa es la manera más simple que puedo enseñarlo. Había aprendido de John Eckhart y su equipo, porque ambos vivíamos en el sur de Chicago, y sabes, había estado haciendo liberación todo este tiempo. En cada iglesia que iba, yo siempre era el tipo de la liberación. Inclusive, cuando ni siquiera tenían un sistema para ello, siempre me enviaban a todos a mí. Iba a casas, de hecho, en ese momento yo llevaba cámaras conmigo y seteaba la cámara GoPro para tener realmente alguna forma de testimoniar. Y sería increíble sacar esos archivos. Eso es increíble. ¿Sabes? Me encanta cuando los asesinos de demonios se reunieron por primera vez, porque dije, no soy el único. Y también empecé a escuchar, no soy el único tampoco. Entonces siento que es increíble. Y yo vi durante tus live streams, durante el COVID, 3,000 personas te veían en vivo. Y eso es un alcance increíble que Dios estaba dando. Sí, era increíble. Y en aquel momento, durante el COVID, yo salía en vivo cada día, de lunes a viernes, cada día. Y caminaba por las calles de Nueva York y simplemente daba palabra profética. Enseñaba la Biblia y simplemente estaba experimentando porque no sabía qué hacer realmente. Y eso fue realmente bueno. Lo pondré así, mi esposa tenía razón. Y luego para la liberación, cuando eres un pastor, hay muchos pastores que simplemente no entienden porque en la iglesia evangélica americana, occidental, hay cosas que son cool, que están de modas. Y hay muchos pastores que de hecho simplemente replican a otros pastores, no replican a Jesús, replican a otros pastores. Yo era uno de esos tipos que simplemente trata de hacer ministerio de la manera que Jesús lo hace. Y lo que me gustaba sobre el internet es, ¿sabes? Que los desesperados están aquí y están dispuestos a recibir liberación. Y así es como decidí hacerlo. Y
Y así es como todo empezó. Y la iglesia V1 siempre hizo liberación, pero esto era otro nivel. Era una locura. Apenas podíamos estar a la altura de todo esto. ¿Y acaso la iglesia V1 fue otro nivel después del COVID en cuanto a liberación? Sí, porque yo no hacía liberaciones masivas en V1 de esa manera. Lo había hecho antes, pero no de esa manera, no de una manera tan intencional. Y en ese momento algo comenzó a cambiar, porque ni siquiera la pandemia había terminado por completo, y de repente estaba como, wow, esto es una liberación masiva, y cuando la gente venía volando de otros 20 estados y se llenaba el lugar de gente, yo estaba en el cuarto atrás preparando mi equipo de liberación. Y para la primera liberación, después, la pandemia estaba empezando a bajar y yo caminaba y todo el lugar estaba alentando. Y yo decía, ¿qué en el mundo está pasando? Y notaba que muchos de mis seguidores eran quizás de California. Yo no tenía presencia en California, nunca había estado ahí en años. Y en el medio de la pandemia, de hecho, yo volé por todo el país y le dije a todos mis seguidores, hey, los encontraré en esta playa en California, en Corona del Mar, donde el movimiento de Jesús pasó, donde se hacen todos estos bautismos. Y yo bajé las escaleras y toda la playa estaba llena. Y yo asumo que estos eran personas aleatorias de California en la playa. Y pensé que quizás solo algunos de nosotros vendrían. Bajé las escaleras, toda la playa estaba llena de gente, todos alentándome a mí, a mi esposa. Y nos miramos y fue como, ¿qué es esto? Porque yo no comprendía cómo el internet tenía esa clase de poder para hacer esto. Así que esto sí nos cambió. Llegamos a ser la iglesia más rápida creciendo en América 3 años seguidos antes de la pandemia. Pero esto es porque yo lancé 3 campus en 3 años en Nueva York, en Long Island, en el área de Long Island. Y luego, durante la pandemia, era como, ¿qué es nuestra iglesia? Porque tuvimos que cerrar toda nuestra locación. Entonces, así como comenzó la pandemia a bajar, así es como me di cuenta de que esta cosa estaba explotando. Ni siquiera sé ya más qué es, no sé cómo definirlo más. Pero siento que Dios lo usó en el momento para volar nuestra cabeza y nuestra forma anterior de pensar. Todos mis líderes vinieron conmigo y ahora estábamos dando cuenta que es lo que esto significa luego. Y de un modo estoy agradecido por esto, por esta temporada, porque yo estaba orientado en una dirección y era poderoso, Dios lo estaba usando, pero todavía era un límite, tú sabes. Y luego hay algo sobre la ciudad de Nueva York. Me puso una mano detrás de la espalda y tú has experimentado cuán difícil es aquí. Pero en la pandemia se me ató la otra mano. Tenía las 2 manos atadas detrás de la espalda. Y ahora, se me dijo, bueno, ahora verán lo que puedo hacer. Tienes un equipo tan increíble, Pastor Mike. Y veo a algunos de ellos en el chat y tuvimos una interacción con ellos en los últimos años y con cuán apasionados están. Para mí fue tan refrescante ver que una de las iglesias que más rápido crece en Estados Unidos y su amor por liberación y aman moverse en los dones del Espíritu Santo sin ser raros. Porque muchos pastores tienen miedo de que la liberación piensa que si nos movemos en esa dirección, si integramos la liberación como parte del discipulado, mucha gente pensará que somos raros, que tendrán que tirar todo, que todo tiene que ser de liberación. Tienes que balancear esto muy bien en el contexto de una iglesia local donde hay entrenamiento, donde hay equipamiento, hay movilización, se construyen campuses, se lanzan pastores, alcanzar a los perdidos. Tienes tanta gente que viene a tu iglesia en campuses en Nueva York, a los que tú personalmente guiaste a Jesús, que venían de la fe islámica, que venían de distintas religiones. La liberación no es solo la cosa importante, sino también un componente del discipulado. Y tú sabes, como pastor, para ti también trabajar, viajar y también entrar en YouTube, liberar un libro el último año y también hacer este Domino Revival. ¿Cuál es la definición del Pastor Mike de avivamiento? ¿Cómo defines el avivamiento y por qué lo llamas el Domino Revival? Es tan buena pregunta. Bueno, el término revival, avivamiento, es multifacético porque no creo que hay nadie que pueda definirlo de una sola vez. Creo que Dios lo utiliza de distintas maneras en distintos ministros y ministerios para mostrar una variedad de definiciones y todas se juntan. Por eso hay tanto debate sobre qué es el avivamiento,
porque no creo que una sola persona tenga la definición completa. Es como un vidrio polarizado, es un mosaico, cada persona trae su pieza y lo juntas, y eso es el avivamiento. Y para mí personalmente el avivamiento significa volver a los caminos antiguos. Y, por ejemplo, actualmente, la sociedad tiene una nueva definición para género. Yo no quiero la nueva idea, yo no quiero la nueva definición de género, yo quiero la vieja, la original. Ahora la sociedad tiene una definición de matrimonio. Yo no quiero la nueva definición de matrimonio, quiero la original definición. Eso es el avivamiento, volver al camino antiguo. Y muchas veces estamos convencidos de que lo nuevo es lo mejor, de que tenemos un nuevo iPhone y que el nuevo iPhone es mejor que el viejo. Y tratamos al género y al matrimonio y a la sexualidad como tratamos a los iPhones, que esta es la nueva versión, que la nueva es mejor que la vieja. El avivamiento es como no. Yo quiero el original, ese era el mejor, esa es la mejor definición de matrimonio, la que Dios creó, la mejor definición de género es la que Dios creó. Y entonces en este país, aquí en Estados Unidos, un revivalist, alguien que hace avivamiento, es alguien que llama al primer cuerpo de Cristo de vuelta a lo fundamental, a lo ortodoxo. Inclusive en la iglesia americana, seré honesto contigo, Vlad, si pienso en esto a menudo, si alguien se quedara en una iglesia desierta y todo lo que tuvieran fuera de la Biblia, y la primera experiencia que tuvieran fuera venir a una de nuestras iglesias, ¿sería una experiencia totalmente bizarra? Serían como, no, esto se parece básicamente a lo que he visto en la Escritura. Y siento que lo que pasa es, mi objetivo con mi iglesia, y sé que es lo mismo para Hungry Gen, es, aquí otra manera de ponerlo, si el apóstol Pablo o Pedro vinieran a nuestra iglesia, estarían como, ¿es esto un chiste? O estarían como, no, eso es poderoso, y esto es exactamente lo que pasó en Corintio. Y eso es exactamente lo que estoy buscando. Entonces, el avivamiento es cuando le dices a la iglesia del siglo XXI que tenemos que empezar a verte como la iglesia del primer siglo. Volver, porque hemos perdido el camino. Inclusive el último domingo, esto es una locura, hice un tour donde yo seguí los pasos del apóstol Pablo de Sicilia hasta Roma y estuve estudiando Constantino como loco, porque cuando ves lo que pasó con el catolicismo y Constantino estableciendo esta iglesia del gobierno, y estaba contando sobre esto en V1 este domingo. Y hay un tiempo después de la ascensión de Cristo, pero antes de Constantino, y ahí es cuando tenemos que volver. ¿Sabes? Tenemos que volver a ese periodo de tiempo. Y te estaba viendo también a ti predicar en Hungry Gen en una conferencia de liberación, y me estaba volando en la mente que menciones a Constantino. Tenemos que volver a lo mismo. El Espíritu Santo está diciendo las mismas cosas a través nuestro hoy. Y veo tus live streams y coincidimos en todo. La liberación era algo normal, la profecía era algo normal en la iglesia temprana. Y Pablo literalmente dice, yo agradezco a Dios y yo hablo en lenguas más que todos nosotros. Y estaba provocando que todos hablen en lenguas. Y esto es el avivamiento. Es volver al diseño original antes de que sea corrompido. Y el Domino Revival, el avivamiento Domino, yo estaba en oración en mi oficina en Nueva York y había un ministro muy prominente que cayó en pecado sexual y como resultado su iglesia cayó con él. Y eso realmente me causó un gran luto porque, como sabes, Nueva York es tan difícil para ser pastor que cuando una iglesia empieza a crecer, ahora había decenas de miles de almas conectadas a este ministerio y ahora cayeron, hubo un quiebre. Y yo pensé que estábamos colaborando en la ciudad, aunque no estuviéramos alineados en todo. Yo estaba haciendo mi parte, ellos su parte. Y uno de los elementos clave de esa infidelidad inicial, la cosa inicial que pasó en este parque en Brooklyn. Entonces ese pastor, de hecho, conoció a una mujer en el parque Domino y habías mencionado tú a Sansón. Yo prediqué esto en la iglesia de Greg por mi sesión. ¿Sabes? Sansón, al final de su vida, él estaba en el templo de Dagón. Y él empujaba los pilares de ese templo. Y Dagón, de hecho, muchos historicistas creen que era el padre de Baal. Mitad pescado, mitad hombre. Era un dios de la fertilidad. Pero en el mundo antiguo la fertilidad siempre estaba conectada a lo militar, a la grandeza militar. Por eso las mujeres que podían tener muchos hijos eran valoradas en civilizaciones antiguas porque podían tener más hijos que se convirtieran en soldados. Entonces la fertilidad no es
solamente lo que pensamos como lujuria y perversión. ¿Sabes? Sansón fue arruinado por la lujuria y la perversión, pero hay algo detrás de eso que es ese espíritu de fertilidad, aún a través de la perversión sexual, generó poder construir grandes ejércitos. Y digo todo esto solo para decir que cuando Sansón empujó los pilares de ese templo, tiró esos pilares del templo, lo que estaba de hecho haciendo es tirar abajo el espíritu de Dagón, y lo que estaba diciendo es que ahora emerjan las armadas de Dios, no las armadas del demonio. Siempre hay una competencia entre el discipulado demoníaco y el discipulado de Dios. La misma lujuria y perversión que trataron de destruirlo a él las pudo derrotar. Y yo estaba en oración y dije, ¿qué tal si empiezo un tour nacional y vuelvo al mismo lugar donde la infidelidad comenzó en New York City y tiro abajo desde la primera columna de dominó? Y fui, tal como Sansón, volví al lugar donde comenzó, en mi ciudad, porque yo me sentí llamado pastor en mi ciudad. Me sentí llamado a pastorear en mi ciudad y yo dije, aquí lo empecé y volveré al lugar donde el otro pastor cayó y comenzar el avivamiento en el mismo lugar. Porque yo creo que algo pasó en Nueva York en los últimos 10 años. Estábamos viendo, yo estaba con Tim Keller, había muchos ministros que empezaron a crecer en Nueva York. Y yo estaba como, quiero volver ahí, al lugar donde la infidelidad que hizo que este otro prominente ministro cayera, comenzó. Y entonces tomé esto como nombre para tirar abajo dominóes en todo el país. En ese parque que se llamaba Domino, Parque Domino. Así que te estoy dando el mejor contenido porque todo esto jamás lo había dicho públicamente. Creo que es bueno para que la gente entienda el significado espiritual. Y yo dije esto en la iglesia de Greg. Mientras todo el mundo está luchando con Baal, yo quiero luchar con el padre de Baal, que es Dagón. Porque todo se trata de discipulado. Y es como, o somos demónicamente discipulados porque los demonios tienen su propia doctrina, o somos discipulados por el espíritu del Dios vivo. Entonces decidí volver al parque de dominó y tirar abajo este primer dominó. Y lo que el diablo trató para esta ciudad de descarrilar el avivamiento, yo voy a recomenzarlo. Pastor Mike, muchas gracias. Ha sido una gran entrevista. Has compartido tu corazón, hombre, y me siento enriquecido, bendecido, ampliado. Espero que todos hayan disfrutado y hayan sentido convencimiento y se hayan sentido fortalecidos. Dennos amor en el chat, en los mensajes. Suscríbanse a nuestro canal y también al canal de Mike. Suscríbanse, consigan sus libros y asegúrense de que todo el mundo pueda saber también sobre la película del Domino Revival. Cuéntenlo en sus grupos de estudio, cuéntenlo en sus grupos de Facebook, compartan este mensaje para que podamos tener la fortaleza que necesitamos y para iniciar un avivamiento en toda la cultura, poder hacer un avivamiento generalizado para poder ver esto. Gracias, Pastor Mike, gracias por compartir todo esto y nos veremos muy pronto. Tantas gracias por recibirme, Vlad. Nos veremos pronto.